Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es María Laura Foradori. En primer lugar, quiero agradecer mucho la organización de este foro online sobre temas tan importantes como la educación, el medio ambiente y la sustentabilidad. Y en segundo lugar, agradecer especialmente la invitación para poder compartir algunas cuestiones de las políticas públicas de educación ambiental en Argentina. Aquí voy a comenzar con la presentación que ustedes ven en pantalla. La organización de la charla va desde lo general a lo particular, es decir, presentar un poco la perspectiva epistemológica desde la cual se abordan las cuestiones políticas de la educación ambiental en Argentina, haciendo especial hincapié en los avances que significan Ley Yolanda y Ley de Educación Ambiental Integral en estos últimos 2 años. En primer lugar, también quiero pedir disculpas por hablar en español. Voy a intentar hablar en un español muy lento para que ustedes puedan comprender. Aquí entonces, comenzando ya con la exposición, es importante presentar desde dónde voy a hablar de educación ambiental, es decir, cuál es el marco epistemológico, desde cuál voy a mirar la política de educación ambiental en Argentina, y aquí es desde donde me paro, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no? Y pensando en el marco y en el contexto histórico en el que surge este pensamiento ambiental latinoamericano, no podemos dejar de mirar la racionalidad moderna, ¿no? La racionalidad instrumental, esa racionalidad económica que ve al ambiente como una canasta de recursos naturales por ser apropiada, ¿no? Y utilizada para satisfacer no solo necesidades, sino principalmente deseos, ¿no? En un marco de una cultura del consumismo exacerbado. Y en ese marco de esta racionalidad que ha sido hegemónica y que lamentablemente aún continúa siendo hegemónica, es que emerge la crisis ambiental, ¿no? Una crisis ambiental y una crisis civilizatoria en términos de Enrique Leff, una crisis civilizatoria porque hace hincapié y la base, el sustento de la crisis está en varios aspectos, ¿no? En lo ambiental como un todo, pero tenemos que pensar en que es una crisis política, es una crisis social, es una crisis del conocimiento, ¿no? De un conocimiento que tenía que ver con lo ahistórico, con lo descontextualizado, con un conocimiento basado en la idea de un progreso lineal, ¿no? Esa idea de desarrollo como crecimiento económico y de un conocimiento científico como conocimiento hegemónico que deja de lado el diálogo de saberes. Y esto es lo que nos ha llevado justamente a una crisis de conocimiento, porque ese conocimiento no es no nos sirve para abordar justamente la crisis ambiental y lo interdisciplinario y lo complejo que trae lo ambiental en ese sentido. Es por eso que a partir de esta crisis se comienzan a pensar y se comienzan a plantear desde el sur, desde nuestra región, otras miradas contrahegemónicas, ¿no? Como la racionalidad ambiental, que entre otros autores plantea Enrique Leff, y dentro de esta racionalidad ambiental podemos ubicar el pensamiento ambiental latinoamericano como una perspectiva crítica, emancipadora, ¿no? Contrahegemónica, y al saber ambiental, que surge justamente del diálogo de saberes. Aquí en la imagen que les presento en pantalla trato de mostrar de una manera gráfica estas dos miradas, ¿no? Cuando se preguntan, ¿y vos qué ves frente a un bosque? ¿No? Esto es obra de un artista cordobés, argentino, que es Carlos Julio Sánchez. En ese marco tenemos que pensar en las corrientes de educación ambiental y es por eso que luego los invito a pensar en cuál de estas corrientes es la hegemónica en Argentina, ¿no? Y lo que intentaré que pensemos también es desde dónde se piensan estas últimas leyes, ¿no? De educación ambiental.
tanto la ley Yolanda como la ley de educación ambiental integral. Fíjense que en términos generales, y deben conocer seguramente la presentación de la cartografía de las corrientes de educación ambiental que hace Lucie Sauvé, una autora canadiense, en donde toma diferentes parámetros para crear, en realidad, o organizar 15 corrientes de educación ambiental, pero que ella misma dice que hay más, ¿no? Y que hay que ir completando esas cartografías. Bueno, para no extendernos tanto, aquí traigo estas 3 corrientes de educación ambiental para resumir un poquito la gran variedad que hay en estas corrientes. El tema es pensar cuál es el criterio para la clasificación de las corrientes de educación ambiental, ¿no? Y en realidad vamos a tener que tener en cuenta cuál es el concepto de ambiente desde el que se parte, cuál es la perspectiva pedagógica y el concepto de educación también que se toma como base. Y en esa conjunción, uno de los criterios más importantes para la clasificación tiene que ver con cuál es la finalidad de la educación ambiental, ¿no? ¿Cuál es el fin de lo que estamos presentando? Y fíjense que acá podemos pensar en una perspectiva más tradicional, ¿no? Que surge en la década de los 60, de los 70, en el plano internacional, que tiene que ver con una mirada conservacionista, con una mirada recursista, ¿no? El cuidar, el conservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades y, como les decía antes, los deseos del ser humano. Se ve al ambiente reducido a la naturaleza, ¿no? Ese conjunto de elementos físicos, biológicos y químicos, sin pensar en lo ambiental de manera compleja. Luego podemos presentar otra de las corrientes de la educación ambiental, que es la crítica, ¿no? La transformadora, la emancipatoria, en donde podríamos ubicar este saber ambiental dentro del pensamiento ambiental latinoamericano, del cual les comentaba recién, que viene justamente a posicionarse en contra de esta corriente hegemónica conservacionista, recursista, a buscar transformar la relación del ser humano con el ambiente, porque la relación tradicional de consumo, de apropiación de los bienes y de los recursos naturales nos ha llevado a la crisis. Entonces, lo que busca la corriente crítica es repensar y transformar ese vínculo que llevamos los seres humanos con el ambiente, pensándolos desde la interdependencia, ¿no? Y aquí pensamos en lo ambiental no ya como recurso natural, sino como un complejo sistema interdependiente, ¿no? Que se basa justamente en las relaciones que existen en su interior. Por último, otra de las corrientes de educación ambiental tiene que ver con la corriente de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Lo de la sostenibilidad y la sustentabilidad, que como ustedes saben, el desarrollo sostenible es un concepto polisémico, es decir, que podemos llenarlo de distintos significados. Y ahí va a estar la clave en pensar en cuál de los sentidos de la sustentabilidad y de la sostenibilidad nos posicionamos para pensar la educación. En un sentido débil, es decir, que va de la mano a que el desarrollo es lo principal, el desarrollo pensado en términos de crecimiento económico, o a otro sentido donde el desarrollo tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Y nos acercamos más a posturas como, por ejemplo, el buen vivir dentro de una sustentabilidad súper fuerte, ¿no? Que ya se asemeja más a una postura también, por supuesto, crítica, transformadora y emancipatoria, como lo es el buen vivir desde las cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios en América Latina. A partir de este marco epistemológico que les presento, nos parece importante pensar cuáles son las diferentes miradas de estas políticas públicas de educación ambiental a partir de lo que ha construido, ¿no? De lo que se ha construido en Argentina. Y aquí podemos tomar diferentes puntos de partida, pero en términos normativos, en términos legales, podemos pensar en un primer avance a partir de la incorporación
de la educación ambiental en nuestra Constitución Nacional en el año 94. Luego también se incorpora en otras leyes nacionales, tanto leyes ambientales como la 25.675, que presenta la Ley General del Ambiente, es la Ley de Política Ambiental, y ahí se incorpora la educación ambiental como objetivo y como instrumento para gestionar. La Ley de Educación Nacional también hace mención a lo ambiental dentro de la educación. Y principalmente me interesa destacar este documento del último tiempo que entró en vigencia justamente en abril del año 2021. Fíjense que estos grandes avances que les estoy contando son del último tiempo, que es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que Argentina ratificó a través de la Ley 27.566 y que justamente lo que nos viene a traer son otros instrumentos para pensar y para hacer efectiva lo que llamamos democracia ambiental, ¿no? Una democracia ambiental que piensa en una construcción colectiva y en una participación de todas y de todos. En ese marco es que nos trae como principales derechos, ¿no?, el acceso a la información y el acceso a la participación. Y no podemos pensar en estos elementos alejados de la educación ambiental, es decir, tenemos que vincular la educación ambiental y la información como cuestiones previas y fundamentales para luego tener una participación pública en las cuestiones ambientales que sea significativa. No podemos participar de lo ambiental si previamente no lo conocemos, no nos informamos. En ese marco también en Argentina, como les decía, en el último tiempo tenemos estos dos grandes avances que son la Ley Yolanda, la Ley 27.592 y la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral, que es la 27.621 del último tiempo en nuestro país. En primer lugar, vamos a hacer referencia a la Ley Yolanda para luego ir a la Ley de Educación Ambiental Integral. Esta ley Yolanda es la 27.592, la llamamos ley Yolanda, la denominamos ley Yolanda en homenaje a Yolanda Ortiz, que es quien aparece en la imagen, que fue la primer secretaria de Recursos Naturales y Medio Humano en Argentina, pero no solo en Argentina, sino en toda la región, en la década del 70. ¿Cuáles son los aspectos generales de esta legislación? En primer lugar, el objeto, ¿no? El objetivo de la ley Yolanda es garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública, en todas sus funciones y jerarquías, es decir, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, como en el Poder Judicial, tienen la obligación de capacitarse en cuestiones ambientales. Y esto es clave. La ley Yolanda viene a abrir el juego y viene a hacer un aporte a la política pública en sentido general. Además, la ley, más allá del objetivo, establece puntualmente algunas obligaciones y plazos para que las actividades y para que la aplicación y la implementación de la ley sea efectiva. Y se encuentra íntimamente vinculado, como veníamos comentando, la ley Yolanda en su interior hace referencia a la información y a la participación ciudadana como claves también para la implementación de la ley. Entonces, como cuestiones a destacar de este marco normativo de la ley Yolanda, es que se para desde otro lugar de la educación ambiental. No pensamos en una educación ambiental hacia la ciudadanía en general, sino que pensamos en una educación ambiental para quienes se desempeñan en la gestión pública, es decir, que lo ambiental se reconoce en este marco
como transversal a toda política pública, y eso no es menor, porque generalmente pensamos lo ambiental vinculado a un ministerio, a una secretaría de ambiente en términos específicos, y no lo pensamos como transversal, es decir, lo ambiental vinculado a las decisiones que se tomen en política económica, en política educativa, en política cultural, en políticas sociales, ¿no? En políticas de desarrollo urbano, en políticas de obras públicas, en cuestiones macroeconómicas, de exportaciones, importaciones. Aquí lo ambiental es transversal a toda política pública. Entonces, lo que busca la ley Yolanda justamente es garantizar que quienes diseñan, que quienes implementan y quienes evalúan las políticas públicas incorporen la perspectiva ambiental y que esto no sea algo privativo de un sector de la política pública, sino que sea realmente algo general. Esto tiene que ver con el principio de integración y de coordinación de las políticas públicas en general, porque si no, las políticas ambientales, la política particularmente de educación ambiental, nunca sería efectiva, nunca se podría llegar a buenos resultados si queda encapsulada dentro de un ministerio, dentro de una secretaría y no puede dialogar con el resto de las políticas públicas que toman decisiones que afectan lo ambiental. La ley, como les contaba, hace especial énfasis en el desarrollo sustentable y en el cambio climático y trae estas problemáticas porque justamente son cuestiones, particularmente el cambio climático, es un problema ambiental de escala global que pone de manifiesto justamente esta crisis de la que hablábamos anteriormente, esta crisis civilizatoria, esta crisis de sustentabilidad planetaria en términos generales. Dejamos de pensar en los problemas puntuales porque se enmarcan en una crisis de sustentabilidad planetaria y a partir de ahí es importante pensar en el diálogo entre lo local y lo global. Otra de las leyes, y este es el último instrumento que les presento para pensar justamente cuál es la perspectiva política de la educación ambiental en Argentina, es la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral número 27.621. Hubo muchos años, ¿no?, en el que se presentaron diferentes tipos de proyectos y hubo mucha movilización en el interior de las personas que piensan en la educación ambiental en el marco de las políticas públicas para tener una ley. Esto no se venía concretando, no era prioritario y también había algunas disputas en su interior hasta que tenemos esta ley del último tiempo para la implementación de la educación ambiental integral. Esta ley establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional y esto lo fortalece mucho respecto al marco anterior porque justamente nos viene a dar un marco normativo, un marco teórico, un marco epistemológico para hacer efectiva la educación ambiental integral y además al hacer especial énfasis en el derecho a la educación ambiental integral, pensamos en que desde las autoridades, ¿no?, desde el Estado, tienen la obligación de brindarla. Además, esta ley sienta los principios y los fundamentos para una educación ambiental de carácter integral y transversal, orientada a la formación de la ciudadanía y al ejercicio del derecho a un ambiente sano y diverso. Aquí también pensamos en que, y les vamos a presentar más adelante, los principios y los fundamentos de esta educación ambiental, porque como les decía al comienzo, no podemos no preguntarnos cuando hablamos de educación ambiental cuál es la mirada epistemológica y cuál es la mirada política de esa educación ambiental que se va a implementar. Y por suerte, esta ley se posiciona desde un lugar particular, por eso nos trae principios y fundamentos, pero además ya en su nombre habla de que tiene que ser una educación integral y transversal, ¿no? De la mano con la ley Yolanda no pensamos en la educación ambiental como una disciplina
o como algo exclusivo de la etapa escolarizada, sino que hablamos de una educación realmente integral y transversal, que no solamente piense en la escuela, sino que también pensemos en la educación ambiental popular, por ejemplo, la que se da en las comunidades, la que se da en el territorio fuera de la educación ambiental formal. Pero no se queda solamente en los principios y en los fundamentos, sino que también la ley va a proponer instrumentos de planificación para la implementación en todo el territorio nacional, es decir, instrumentos que realmente bajen al territorio y hagan efectivos esos principios y esos fundamentos, y además promueve y resalta la importancia de la participación de diferentes sectores de la sociedad y garantiza el acceso a la información. Esto lo destaco porque veníamos hablando del Acuerdo de Escazú y de estas leyes que hacen especial vínculo, ¿no?, entre estos tres aspectos de la ciudadanía y de la democracia ambiental en términos reales, que son la educación, la información y la participación en estas cuestiones ambientales. Aquí les quiero dejar el concepto, cómo define la educación ambiental integral esta ley, y nos habla de un proceso educativo permanente, ¿no? En este sentido de no quedarnos solamente con lo escolarizado, con contenidos temáticos específicos y transversales, por lo que hablamos recién, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, y aquí también se posiciona en el marco del desarrollo sustentable al hablar de la justicia social, de la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Me parecía muy importante leerles este concepto para entender después cómo lo lleva a la práctica a través de los principios y a través de los instrumentos para la aplicación. Aquí se presentan los principios de los que nos habla la misma ley de educación ambiental integral, que son más de 10 los que están allí enunciados, pero que los vamos a tomar como los sentidos que tiene que tener la educación ambiental, ¿no? Y aquí tenemos un gran posicionamiento político y epistemológico de la educación ambiental, ¿no? De la perspectiva que se toma para llevar adelante esta educación ambiental integral. Estos principios, como les decía, son los sentidos, son los horizontes hacia los que tenemos que ir y en base a los que tenemos que interpretar e implementar la educación ambiental. En primer lugar, el abordaje interpretativo y holístico, y esto no escapa, no tiene que ser ajeno a la complejidad y a la interdependencia propia de lo ambiental, el respeto y el valor de la biodiversidad. También habla del principio de equidad, ¿no? Corriéndonos de un antropocentrismo piramidal donde el ser humano está en la cúspide y por debajo los bienes comunes vistos como recursos naturales para ser extraídos y no teniendo ninguna obligación o deber o limitación como contrapartida. Pero no solamente se queda en el principio de equidad, sino que va más allá y nos presenta el principio de igualdad desde un enfoque de género, incorpora la cuestión de género, esta ley de educación ambiental integral. También incorpora, y esto es muy importante si lo vemos en Brasil, ¿no?, el reconocimiento de la diversidad cultural, del rescate y de la preservación de las culturas de los pueblos indígenas, ¿no? Muy importante, no solo en nuestros países, sino pensando en América Latina en general. Y esto tiene que ver con el diálogo de saberes, realmente incorporar estos saberes ancestrales, estas otras miradas de lo ambiental en la educación ambiental.
La participación en la formación ciudadana, que es algo que veníamos hablando, el cuidado del patrimonio natural y cultural, y esto también habla de que no piensa lo ambiental solamente vinculado a lo natural, sino que piensa lo ambiental en un sentido amplio, donde tiene que ver lo social, ¿no? Lo cultural, lo político, lo económico. También parte de la problemática ambiental y de los procesos sociohistóricos, y esto tiene que ver con que la educación ambiental debe estar situada. No podemos hacer educación ambiental en el aire o de manera general, sino que tenemos que situarnos desde donde hablamos y también pensar en los problemas y en los conflictos ambientales de nuestra región. Abordarlos desde ahí. Y aquí hay una perspectiva que trabajan diversos autores, entre ellos autoras argentinas, que es la pedagogía del conflicto ambiental. También pensar en la educación en valores, ¿no? Y aquí vamos no solo a la concientización, sino también a la sensibilización que debe existir en estas cuestiones ambientales, desde un pensamiento crítico e innovador, y por último el ejercicio ciudadano del derecho al ambiente sano desde una perspectiva de derechos, ¿no? Incluir esta educación ambiental respecto a hacer valer el derecho humano, ¿no? Al ambiente sano. No se queda solamente en esos principios, que realmente son una gran orientación de lo que tiene que ser la educación ambiental desde una perspectiva crítica, sino que incorpora, como les había adelantado, instrumentos que nos permiten pensar en la planificación estratégica e interministerial, en donde tienen que dialogar diferentes ministerios, diferentes instituciones para la implementación de esta educación ambiental. Entonces ahí lo que nos trae esta ley es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, que va a ser justamente el marco político, pedagógico, estratégico, en donde se va a implementar la educación ambiental integral a nivel nacional, pero sin dejar de ver las particularidades en la biodiversidad y en la cultura de las provincias, es que se piensa también de manera específica en una estrategia jurisdiccional de educación ambiental integral. Y por último, y fíjense lo importante que la importancia que tiene esto en el marco universitario, se presenta una estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas, ¿no? Y aquí no solamente estamos hablando de una implementación de la educación ambiental a nivel curricular, sino que lo tenemos que pensar en nivel de investigación, en extensión y en gestión universitaria, ¿no? Eso es clave, la educación ambiental como transversal en los contextos universitarios para pensar realmente en una cultura ambiental universitaria. Ese es el objeto de esta ley y a ese sentido apunta. Para la implementación y para la articulación concretamente entre estos ministerios se genera una coordinación ejecutiva que va a estar conformada por representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Educación, del Consejo Federal de Medio Ambiente y del Consejo Federal de Educación, donde van a estar representadas las provincias, y un consejo consultivo que va a ser de apoyo a la coordinación ejecutiva y que va a estar conformada por representantes del público, ¿no? Donde vamos a tener la participación ciudadana en esta construcción, en esta planificación de la educación ambiental integral. Y aquí, a partir de algunas entrevistas a actores claves de Nación y de cuestiones publicadas en las páginas oficiales, les presento algunos avances en la implementación de esta ley Yolanda, que es la que vimos anteriormente, y la Ley de Educación Ambiental Integral que recién terminamos de ver. En cuanto a la Ley Yolanda, se creó, en realidad, se estableció como autoridad de aplicación la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se ha generado un reglamento operativo, ¿no? Que crea una coordinación justamente para la implementación, que va a ser apoyada por una mesa de acción y de seguimiento. Y además, en ese reglamento operativo se establecieron algunos lineamientos generales, ¿no? Como marco político y pedagógico, que se establece el pensamiento ambiental latinoamericano para la aplicación de la ley Yolanda, y algunos módulos temáticos que van a ser obligatorios
para todas las personas que se desempeñan en la función pública, entre los que encontramos saber ambiental, desarrollo sostenible, eficiencia energética y energías renovables, biodiversidad, ¿no? Economía circular y cambio climático. Estos 6 módulos se presentan como módulos obligatorios de base para la capacitación y luego se presentan algunos módulos optativos, otros temas que van a tener que ver específicamente con dónde se lleva a cabo la capacitación. Y con respecto a la modalidad, se presenta una carga horaria y la modalidad puede ser virtual o presencial de acuerdo a las posibilidades. Esta ley Yolanda, esta educación ambiental a nivel de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ha avanzado de diferentes maneras, con diferentes intensidades, ¿no? Llegando a cantidades diversas de agentes capacitados, pero lo importante es destacar que se ha estado avanzando y estos son números que yo les presento de diciembre a partir de las entrevistas realizadas, pero que seguramente también han avanzado en este 2023. Y por otro lado, la Ley de Educación Ambiental Integral, en diciembre se ha presentado el informe de gestión, ¿no? Donde se ha aprobado una estrategia nacional de educación ambiental integral construida de manera participativa y volvemos a destacar la importancia de la participación para que la educación ambiental tenga legitimidad. Además, se conformó la coordinación ejecutiva y el consejo consultivo, que son claves justamente para la implementación de la ley. Y hay algunos avances con respecto a la estrategia jurisdiccional de educación ambiental integral, con algunos encuentros nacionales, regionales y provinciales que se han llevado a cabo. A partir de este recorrido, entonces, desde el marco epistemológico, desde el marco político en el que se piensa la educación ambiental, mirando estos avances del último tiempo, como son el Acuerdo de Escazú, la Ley Yolanda y la Ley de Educación Ambiental Integral, es que los y las invito a pensar en estas cuestiones, ¿no? Las leyes Yolanda y la Ley de Educación Ambiental Integral realmente son un gran avance a nivel de política pública de educación ambiental, pero no son un punto de llegada, sino que son un punto de partida, ¿no? Porque si bien tenemos allí posicionamientos claves para pensar la educación ambiental, tenemos grandes desafíos que son la implementación y el posicionamiento, particularmente en esa implementación, ¿no? Llenar de contenido estos principios y estas cuestiones generales que nos plantean las leyes, pero además pensar en el otro desafío mayor, que es lo que les comentaba al comienzo, que es la real integración, la real coherencia que tiene que existir entre las políticas públicas ambientales, porque no podemos pensar en una educación ambiental en un compartimento estanco sin hacerla dialogar, ¿no? Y permear las políticas públicas ambientales en general. Y acá es clave corrernos de la ingenuidad que muchas veces trae la educación ambiental y pensar en que no es neutra, ¿no? No es neutra frente a la insustentabilidad del modelo de desarrollo actual. Entonces, justamente tenemos que pensar en una educación ambiental que se posicione desde lo crítico y desde lo contrahegemónico, porque si no vamos a seguir reproduciendo un modelo de desarrollo imperante. En ese marco, también dejo como interrogantes pensar cuáles son los factores, ¿no? ¿Cuál es ese techo de cristal que nos impide consolidar una política pública de educación ambiental en Argentina, a pesar de los intentos y de los grandes avances, ¿no? De estas últimas leyes? Uno de los principales factores tiene que ver justamente con que son, si nos posicionamos de una educación ambiental crítica, son contrarias a un modelo hegemónico de desarrollo, de producción y de consumo, que nos lleva a esta contradicción entre las políticas públicas. Pero además hay limitaciones en cuanto a la financiación del presupuesto, hay carencia de coordinación entre las autoridades, que justamente es lo que viene a reforzar esta ley de educación ambiental integral para establecer realmente un diálogo entre ambiente y entre educación. También lo que se hablaba y que nos vienen a aportar estas leyes Yolanda y la educación ambiental
integral es que había una carencia de un marco teórico y político de referencia, ¿no? Y ahora ya nos posicionamos desde una perspectiva más crítica. Y además no constituye un tema prioritario en general, la educación ambiental no constituye un tema prioritario en las agendas políticas, y esto tiene que ver con el factor subjetivo. Entonces, la invitación es a seguir pensando en estos factores para ver cómo podemos aportar hacia realmente la implementación de una educación ambiental crítica, emancipatoria y que se piense justamente desde nuestros territorios de América del Sur, de América Latina. Muchas gracias. Aquí dejo el contacto y quedo a disposición por cualquier inquietud que puedan tener sobre lo que les he presentado.